Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a contarte todo lo que sé sobre monitores de PC, un tema bastante engorroso y que da para largo, aunque no lo creas. Este es un resumen y va a durar, no sé, pero va a ser largo. Vamos por parte. Lo que tenemos que saber es que existen tres categorías a la hora de elegir un monitor. Tenemos la casual o estándar para cubrir necesidades básicas que podemos tranquilamente cubrir a muchos gamers ahí que no son profesionales, que quieren jugar AAA o un poco competitivo, pero no de manera exagerada. Y también para ver contenido multimedia. Tenemos la categoría eSport y por último la profesional. Cada uno de estos usuarios tiene un enfoque diferente o una exigencia distinta dependiendo qué es lo que esté buscando. Un monitor se compone principalmente de un panel. Existen muchos paneles y algunos son modificaciones mínimas con otro nombre o con un nombre similar, pero los principales eran los siguientes: IPS, TN y VA. Hasta no hace mucho la cuestión era medianamente simple. Los IPS estaban dedicados al público profesional por su buena calidad en imagen, buenos negros, no los mejores, pero buenos blancos, sRGB cercano al 100%. Más adelante explico esto mejor, pero tenían un problema: no tenían buen tiempo de respuesta y tampoco una tasa de refresco alta. El precio alto impedía que se compren para uso casual o de poca exigencia, y las tasas de refrescos bajas junto al alto tiempo de respuesta impedían que los jugadores de eSport compren este tipo de monitores con panel IPC. Acá es donde entran los paneles TN, que no representan bien los colores, tampoco los blancos y los negros, si no eran ni de lejos algo siquiera semi-profesional, eran un desastre en este sentido. Pero nada que a un gamer le moleste, y casualmente para eSport estos eran los ideales. Tenían muy buenas tasas de refresco y buen tiempo de respuesta, aunque desmejora mucho el ángulo de visión. Tampoco es que uno vea el monitor de costado cuando jugamos eSport, pero lo aclaro por las dudas. Ahora tenemos que hablar de los VA, que son una especie de híbridos entre unos y otros en todo sentido. Tenían mejor calidad de imagen en general comparados con un TN, pero no llegaban a ser profesionales como los IPS. Tenían mejor tasa de refresco y tiempo de respuesta, pero no llegan a ser como los TN. En cuanto al precio, estaban entre medio de ambos tipos de paneles. Era ideal para jugadores casuales y que buscan también ver contenidos en multimedia, básicamente para quien quería una calidad de imagen mejorada sin gastar lo que valía un panel IPS, y perdiendo un poco de refresco y tiempo de respuesta, pero no terminaban de convencer a los profesionales y tampoco a los eSports. Hasta acá parece muy simple la elección de paneles, pero los paneles IPS bajaron bastante de precio y podemos encontrar monitores con una tasa de refresco de 500 Hz, cosa que antes con estos paneles no existían. También mejoraron muchísimo el tiempo de respuesta y por último, antes costaban a partir de los $600. Poco a poco se empezaron a ver algunas ofertas o algunas marcas que sacaban un monitor IPS con algunos recortes, pero con un precio de $400. Y hoy en día podemos encontrar un monitor IPS en un rango de $250 a $300. Y los VA bajaron también de precio para competir con los IPS, pero tampoco hay tanta diferencia ahora como había antiguamente. Entonces, ¿qué compramos? Bueno, les pongo una tabla que armé y voy a explicar punto por punto los apartados de cada una de las tres necesidades. Antes de arrancar, quiero hacer una aclaración. Voy a obviar todo lo relacionado a precios dentro de lo que puedo, porque ya de por sí hablar de monitores es una tortura, y si encima le tengo que agregar precios de cada uno de los componentes para ver si conviene una pulgada más o una resolución, bueno, y un largo etcétera, me pego un corchazo antes de hacer el video. Así que voy a hablar de lo necesario y cada uno evaluará si conviene más una cosa u otra dependiendo del precio de cada país. Dicho esto, sigamos con la explicación. Empecemos con lo fácil o simple: el tamaño para un uso casual. No hay un tamaño, pongo entre 20 y 27 pulgadas, pero es lo que más cómodo te quede realmente. No hay una limitante por tener un monitor de menos cantidad de pulgadas o muchas cantidades de pulgadas. Supongo que lo mejor es más cantidad de pulgadas, pero como digo, no hay una limitación ni para un lado ni para el otro. En cuanto a lo que es eSport, ideal entre 24 y 27,
Lo que se busca con esto es intentar que toda la pantalla esté frente a tus ojos y que no tengas que perder tiempo en mover la cabeza para los costados, porque te hace perder tiempo de reacción. Es por esto que no se usan monitores de 32, incluso 27 también es grande, pero también depende de la distancia en que estemos del monitor. Por eso pongo entre 24 y 27. Antes se jugaba con monitores más pequeños, pero también se pierde detalles en shooter y hay que encontrar un equilibrio entre no mover la cabeza, pero que no sea tan pequeño que dificulte ver con claridad a los adversarios que estén lejos, porque se hace difícil también apuntarles. Ahora, en el apartado profesional es bastante complejo, porque muchos usan monitores de 32 para poder dividir la pantalla y hacer multitarea. Otros compran los ultra wide para hacer lo mismo, pero con mayor comodidad, y también algunos usan 2 monitores o más. Pero creo que lo mínimo para ser profesional es tener uno entre 24 y 32. Lo de multitarea es una comodidad muy necesaria, pero no deja de ser una comodidad y podemos trabajar tranquilamente con un solo monitor y cambiando de pestañas. Se tarda más, pero se puede. La resolución es un punto que algunos lo pasan un poco por alto. En casual recomiendo entre 1080 y 4K. Vas a poder disfrutar bien sin problemas de todas las actividades en este rango. En eSport se prioriza la tasa de refresco y a mayor tasa menor resolución. Por este motivo ideal siempre buscar una tasa alta y después la mejor resolución posible. Ideal 1080 o 1440. Y en profesionales es un tanto complicado porque algunos van a decir una cosa, otros otras, y depende de la experiencia y el tipo de trabajo de cada uno. Pero para no complicarme diré que entre 1080 y 1440 es para mí semiprofesional y para profesionales 4K o más. Acá me gustaría aclarar algo que muchos quizás no lo saben. Jugar a 1080 en un monitor que soporta resolución 4K mejora bastante la calidad de imagen. Esto lo comprobé yo y se nota bastante. No digo que sí o sí compres uno 4K, porque se puede jugar y ver cualquier contenido perfectamente en 1080, pero ten en cuenta que aunque no uses el 4K en videojuegos y la resolución sea 1080, se nota la diferencia en el panel. En juegos, películas no tanto, porque siempre la miramos en un formato comprimido, sea Netflix, YouTube o en local, da igual, 99% de las veces está comprimido, y en estos casos no se nota tanto al ver una película en 1080 en un monitor 4K. Algo mejora, pero no te quita el sueño. También se habla de que no es necesario un 4K, que son mentiras. Tengo un video hablando en profundidad sobre esto. No es una mentira en monitores. En televisores, bueno, no es un engaño en monitores. En televisores o Smart sí es un poco engañoso, porque estamos muy retirados de la pantalla y el ojo humano distingue un píxel con un mínimo de 0,25 milímetros. Esto según la ciencia. Si no estás de acuerdo con el dato, culpen a la ciencia. Pero en monitores estamos muy cerca y eso hace que los píxeles se aprecien mejor. Recuerden siempre esto: cuando más retirado estamos, más pequeños se ven los píxeles, y cuanto más cerca, más detalles podemos distinguir con una buena resolución, aun cuando el contenido no esté en 4K. Y por último, para terminar con este apartado, cuando veas las siglas como QHD, UHD, WFHD, WXGA, todas esas siglas que terminan en GA o en HD son diferentes formas de nombrar la resolución. No es más que eso. Por ejemplo, QHD significa 4 veces más la resolución HD, mientras que Q con minúscula HD significa la cuarta parte de la resolución. Es un quilombo medir la resolución de esta manera, y a mí me parece redundante, porque siempre tenemos la resolución en números, y eso es lo que tenemos que prestarle más atención, porque es con lo que nos sentimos más familiarizados. Pasando a la tasa de refresco, un jugador casual o para uso cotidiano, realmente cualquiera te sirve. Hace poco hice una encuesta en el canal para hacer otro video de un PC gamer y pregunté a cuántos FPS es necesario jugar para disfrutar de un juego AAA, y la respuesta de la mayoría fue a 60 FPS, pero existen algunos jugadores que les gusta disfrutar sus juegos a 120 por su fluidez. Acá depende de cada uno. Tenemos que tener un PC que mueva los juegos a esa cantidad de FPS, o tener en mente comprar una PC a futuro con esa potencia. En este caso optaría por uno de 120, pero la mayoría con uno de 60 estaría bien. Para eSport 120 es poco, pero existen muchos principiantes
y 120 es un buen punto de partida, pero si vas a dedicarte en serio con vistas a profesionalizarte, lo ideal es la mayor que puedas pagar. Diferente de lo que busca un profesional, que poco le importa este apartado, todos cumplen con una tasa de 60 frames y con esto ya estamos bien. Acá me gustaría volver a dar mi experiencia, explicar algo que muchos piensan que también es mentira, que más FPS te hace jugar mejor, y efectivamente no te hace jugar mejor, pero les voy a contar mi experiencia porque yo pensaba que era puro marketing, que después de 240 ya está. Y les puedo asegurar que me tropecé con esta experiencia sin querer. Resulta que yo juego simuladores de carrera en un monitor de 60 Hz. Cuando uno juega a estos juegos por bastante tiempo, las vueltas las hace prácticamente iguales. ¿Cuál fue mi sorpresa? Bueno, estaba jugando en la casa de un amigo que se había comprado un monitor de 360 Hz y quería que lo probara porque él siempre me dijo que se nota la diferencia y yo le decía que era puro marketing. Empezamos a hacer pruebas limitando los FPS primero a 60, después a 120, así hasta llegar a 340. Sé que dije que era un monitor de 360, pero la PC no daba más FPS, llegó hasta 340. Cada vez que subíamos la cantidad de FPS del juego, bajaba el tiempo de vuelta y superaba mi tiempo promedio. En total bajé mi tiempo 2 segundos haciendo 5 vueltas, que prácticamente casi llegué a superar mi récord en 5 vueltas por casi un segundo. 2 segundos en una vuelta no es broma, es una bestialidad. Volvimos a bajar la cantidad de FPS a 60 y nuevamente tenía el mismo tiempo que hacía siempre. Creo que la mejor manera de darse cuenta de esto es un simulador de carreras, porque en un juego de disparos no se puede cuantificar bien o no se nota la diferencia tan marcada después de los 240 Hz. No nos damos cuenta si uno tiene mejor reacción que antes. Lo digo porque yo ni siquiera me daba cuenta por qué era que de 240 a 340 bajaba mi tiempo, porque no sentía que estaba haciendo nada diferente y literalmente no hacía nada diferente, simplemente la información me llegaba antes y yo reaccionaba antes. Esto hacía que mejore el paso de curvas, mejorara mi tiempo. Realmente fue toda una experiencia y quería compartirlas porque si sos como yo, bueno, como yo era, que pensaba que era puro marketing, bueno, no, es real, mejora tu tiempo de respuesta. Y hablando de tiempo de respuesta, pasemos a la tasa de respuesta. Acá ni profesionales ni casuales le debería interesar este apartado, aunque si querés jugar a 120 FPS quizás te interese un poco. ¿Qué es la tasa de respuesta? Es el tiempo que tardan los píxeles en cambiar de estado o de un color a otro y que vuelvan al mismo color. Ese es el tiempo de respuesta y es muy importante, porque si la tasa de refresco es alta y el tiempo de respuesta es bajo, en momentos donde hay mucho movimiento de cámara tendremos un efecto borroso, porque los píxeles no tienen la velocidad suficiente para cambiar de color con la velocidad que nosotros nos estamos moviendo. Al tener una tasa de respuesta baja evitamos este efecto. De 1 milisegundo para abajo no deberías tener este problema. En este apartado podemos encontrarnos con dos valores: el MSRP, que refleja el tiempo que pasa desde que aparece el desenfoque en el contorno de un objeto hasta que desaparece, y por último podemos encontrar las siglas GTG, lo mismo que describí anteriormente, cuánto tarda el color gris en pasar a blanco y volver a gris. Ahora pasamos al apartado que lo veo y me duele la cabeza porque es un verdadero puzzle lo que han hecho las empresas: FreeSync y G-Sync. En monitores profesionales esto no es necesario, gracias a Dios. Estas dos opciones intentan mejorar la famosa sincronización vertical o V-Sync, que hace buen trabajo, pero a costa de algunos FPS y mayor input lag. El input lag es lo que tarda en llegar la imagen al monitor y por ende nuestra respuesta. El retraso es porque lo que hace esta implementación es ver imagen por imagen antes de que llegue al monitor, para ver si todo está bien o necesita corregir algo, y la manera de corregir que tiene cuando falta un frame es enviar el frame anterior que tiene en buffer. Así no se genera el efecto de pantalla partida y no se desincroniza la imagen, pero tiene ese factor en contra, entre otros, que no voy a nombrar porque de verdad quiero resumir todo lo que pueda este apartado, pero que tanto FreeSync como G-Sync intentan mejorar en esta cuestión. Ahora voy a explicar un poco lo que pasó con estas tecnologías. Nvidia hace bastantes años añadió esta novedad de G-Sync junto con un módulo que va en el monitor de manera física y unos núcleos dedicados para esta solución.
Esto hace lo que se espera que haga, sin ningún problema, trabaja perfectamente, pero encareció mucho los monitores, casi $150 más que el precio que tenían los monitores sin esta tecnología. Acá aparece FreeSync, que no es propietaria, y se puede implementar en cualquier monitor sin ningún tipo de agregado o licencia que pagar. Entonces no encarecía el precio de los monitores. FreeSync obviamente ganó mucho terreno, tanto que Nvidia tuvo que dar soporte a sus gráficas haciendo que todas sean compatibles, o por lo menos de la generación 1000 de la GTX en adelante. Acá aparece el problema de todo esto. Ya existía un estándar abierto desde hace bastante llamado Adaptative Sync, y es una implementación de la entidad VESA, la cual regula todo lo relacionado a monitores. Es decir, Nvidia agarró el estándar abierto de Adaptative Sync, le puso unos núcleos, un módulo en los monitores. Con eso tuvo la excusa de privatizar su alternativa y encareció el producto. FreeSync de AMD es Adaptative Sync, pero con un cambio de nombre y soporte para HDMI que no está regulado por VESA. VESA regula el conector DisplayPort. Hasta acá podrías pensar que ya está, pero resulta que Nvidia, para seguir compitiendo con FreeSync, sacó G-Sync compatible, que todos pensamos que le iba a poner de nombre Async porque es básicamente Adaptative Sync, pero no, le puso G-Sync compatible, y ahora tanto Nvidia como AMD tenían el mismo estándar que Adaptative Sync. Bueno, no del todo. Ninguna de las dos empresas cumplen con los requisitos mínimos de calidad que los que proporciona Adaptative Sync, el estándar abierto de VESA. Entonces VESA sacó dos certificaciones, básicamente para poner orden a todo esto que debería haberlo hecho en un principio, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y para cumplir con las certificaciones, AMD sacó FreeSync Premium y FreeSync Premium Pro, mientras que G-Sync sacó su G-Sync Ultimate para competir con AMD en este apartado. Entonces la tabla quedaría así. FreeSync equivale a G-Sync compatible, FreeSync Premium sería el equivalente a G-Sync y G-Sync Ultimate es equivalente a FreeSync Premium Pro. Por último, G-Sync y G-Sync Ultimate siguen teniendo un módulo que va en el monitor y una licencia que pagar por derechos a usar su tecnología. Si ya sé, es un quilombo y te preguntarás por qué me contás la historia si yo quiero saber cuál me conviene. Bueno, acá va. Resulta que los monitores con G-Sync bajaron mucho de precio, y esto es porque se usa G-Sync compatible, que básicamente es FreeSync, que básicamente es una versión resumida y muy descafeinada de Adaptative Sync. Es mejor que nada y es recomendable quizás para jugadores casuales, pero nada recomendada para eSport. El problema también es que Nvidia certifica él mismo los monitores y AMD hace algo parecido. Y al final la certificación VESA no se le dio mucho espacio, pero si realmente queremos algo de calidad, no compres un monitor económico que diga FreeSync y G-Sync porque son exactamente iguales. No son malos, cumplen medianamente, pero si se te caen los FPS, lo que debería hacer los monitores es duplicar la frecuencia. Es decir, si estás jugando a 60 FPS y te cae a 40 por redondear un número, el monitor debería poder duplicar a 80 Hz para evitar el efecto partido y sin hacerlo a través de overclock, que es lo que hacen muchos monitores económicos. Y ninguno de las dos soluciones económicas, tanto de Nvidia como la de AMD, cumplen en este apartado. Doy por cerrado el tema FreeSync y G-Sync. Pasemos ahora al brillo. Si bien es algo que se tiene en cuenta solamente a nivel profesional, porque para eSport y casual games siempre cumplen su propósito, el brillo se mide en nits o en candelas por metro cuadrado. Ambas medidas son equivalentes y no tendremos que hacer cuentas para saber cuánto equivale un nits a una candela por metro cuadrado. Una candela es un nits. Acá en Argentina no le decimos candela, le decimos vela, pero es lo mismo. Acá muchos confunden el brillo con los lumens también, porque con el valor de uno se puede calcular el otro, pero me gusta representarlo de esta manera. El lumens es la intensidad de la luz y la cantidad de nits es cómo se distribuye la luz. A más cantidad de nits, mejor distribución de la luz en el panel y nos da
más juego para configurarlo y mejorar los detalles en este aspecto, porque mejoran los tonos claros, pero también necesitamos mejorar los tonos negros, y para eso está el contraste. Tanto para usuarios casuales como para eSport, en 1000 debería estar bien, cumplen su propósito y no necesitamos más, pero para profesionales lo ideal es por lo menos que tenga 2000, de ahí para arriba. Un dato que es interesante es que como estándar en los paneles IPS vienen con una medida de 1000, mientras que en los paneles BA la medida estándar es de 3000, y cuanto más cantidad mejor representa los negros. En este apartado también encontramos el contraste dinámico, que es un pequeño truco para representar mejor los negros, bajando la intensidad del voltaje de la luz de los LED en los lugares donde se necesita un negro más profundo. No es una opción a tener en cuenta, aunque es una opción para economizar los monitores, mejora un poco la calidad en este aspecto, es un buen truco para mí en monitores económicos. Pasando a la gama de colores, tenemos dos. Uno es sRGB y la otra es DCI-P3. Ambas son estándares que intentan representar los colores de la manera más real posible. Lo cierto es que DCI está ganando terreno, pero los juegos en PC y otras plataformas, o sea, en juegos en general, sea Xbox, PlayStation, Nintendo, da igual, están hechos para el estándar sRGB, y lo que es cine y televisión se usa más DCI-P3. Y para poder sacarle provecho a DCI en juegos, tienen que estar soportada la gama de colores. Otra cosa a tener en cuenta es que ninguno logra mostrar los colores verdaderos, aunque DCI se ve más saturado, aproximadamente un 25% más de color. Esto hace que muchos vean el DCI con mejores resultados que el sRGB. Incluso en el apartado profesional es más fácil encontrar monitores que estén cercanos al 100%. Lo que nos dice este porcentaje de sRGB es qué tan exactos son los colores que representa el monitor. Cuanto más cercano al 100, más exactos serán, cuanto más bajo los colores se verán más lavados, y cuanto más arriba estarán más saturados, y en el caso de sRGB perderán también un poco de detalle, aunque esto no ocurre igual con DCI, que puede mostrar 125% o quizás un poco más, mostrando más colores sin perder detalles. En mi opinión, lo mejor es buscar algo con DCI-P3. No vamos a notar la diferencia en todo, pero casi toda la industria, sacando los videojuegos, están usando este estándar. Es cuestión de tiempo que pase lo mismo en el sector de videojuegos, y ahí vas a estar vos con un monitor apto para el nuevo estándar. Mientras tanto, no vas a tener ningún problema en ver el contenido en sRGB, porque se ve igual que siempre. Como dato extra para cerrar esta parte del video, es que la industria del cine ha hecho pruebas y el sRGB solo alcanza a cubrir un tercio de los colores que ve el ojo humano, mientras que el estándar DCI-P3 cubre la mitad de los colores, o sea, cubre más colores el nuevo estándar. Por último, la profundidad de bits, un apartado que con 8 bits se cumple perfectamente en todos los apartados, menos en el ámbito profesional, que necesitamos de 10 a 12 bits. Y si es necesario más, pero creo que en esos dos valores cumpliría con la gran mayoría de necesidades profesionales. Para el que no lo sepa, cuanto más bit, más cantidad de colores o gama de colores va a mostrar nuestro monitor, pero obviamente necesitamos que el contenido esté en 10 bits, porque si no, no se aprovecha. En el apartado profesional esto es importante, para el resto con 8 bits estamos más que bien. Ahora pasemos a matizar algo que se ve en cualquier artículo de internet, porque siguen copiando y pegando, pero a día de hoy ya casi no se usan los paneles TN. El motivo, bueno, los IPS mejoraron bastante en los puntos débiles y sacaron un panel llamado Nano IPS que mejoran los tonos negros, mejora la frecuencia llegando hasta 500 Hz, y el tiempo de respuesta puede llegar a 0,1 milisegundos, aparte de que bajaron bastante el precio. Por este motivo se empezó a usar para eSport, y nada te impide usarlo para multimedia o casual game, aunque los paneles BA no se quedaron atrás. Los negros son los mejores, porque el panel BA literalmente puede apagar y bloquear la luz en los sectores que necesita profundidad en los negros, y esto hace que los tonos negros sean realmente muy buenos. La calidad de imagen también mejoró bastante, la frecuencia puede llegar a 360 Hz y el tiempo de respuesta bajó de 5 milisegundos a 1 milisegundo. Por lo tanto, también son buenos para todo tipo de uso. Conclusión de esto: compren el que mejor precio tengan dentro de las especificaciones que fuimos viendo y les interese más.
Ahora empecemos a hablar de detalles que no son tan técnicos y son más subjetivos o de comodidad, incluso de salud, que esto último también es importante. Lo primero es que existen pantallas brillosas que muestran la imagen mucho más realista, o esa es la impresión que nos da, es como más viva, pero todo se refleja. Si no tenés una iluminación controlada que no le dé de lleno en el monitor, puede que sea un poco molesto. Incluso a veces no te da de lleno la luz en el monitor, pero nos da a nosotros y terminamos reflejándonos en la pantalla, y también es un poco molesto. Jugar con la habitación a oscuras cansa e irrita la vista mucho más y no es aconsejable. Las pantallas mate absorben un poco la luz. En lo poco que he probado, cuando la luz es mucha, termina desparramando más la luz y es para mi gusto peor. Pero si la luz no es desmedida, no tendrá problema con el reflejo. Básicamente tendremos menor problemas con el reflejo de la luz y una imagen menos viva. Acá ninguno es peor que el otro, cada persona verá cuál se adapta mejor a sus necesidades. En la parte profesional no sé realmente cómo se maneja en este sentido. Por un lado, al tener un panel brilloso, cualquier cosa que se refleje aún de manera indirecta, supongo que distorsiona un poco los colores en el monitor, pero no sé si es necesario que se vea con todo el detalle posible, y en mate le quita un poco esos detalles, o quizás esa es la sensación que da. En este apartado no sabría qué aconsejar, realmente solo di la diferencia y cada uno sabrá qué le puede llegar a favorecer más. En el apartado salud tenemos dos cosas. La primera es que el monitor pueda regularse en altura. Esto es para evitar dolores en el cuello o la espalda, obviamente acompañado de una silla cómoda. En mi experiencia son mejores las sillas de oficina que las de gamer, pero hay de todo. Volviendo con los monitores, no está mal tampoco comprar un monitor que podamos moverlo, configurarlo tanto en vertical como en horizontal, y esto último es para streamers, y los segundos son nuestros ojos. El problema es la luz azul. Tenemos que evitar esa luz porque genera en el interior de nuestros ojos un rebote de luz que hace que nuestros ojos se esfuercen más para enfocar lo que vemos, y poco a poco lo vamos cansando. Lo ideal es tener una pantalla con filtro de color azul o unos anteojos con el mismo filtro. Acá les cuento mi experiencia. Hace bastantes años, cuando todavía no estaba extendido el problema del color azul en nuestros ojos, era el tiempo que tus papás te decían que el monitor te deja ciego y nosotros le decíamos que no tenían ideas, mientras tanto teníamos los ojos rojos e hinchados. Bueno, básicamente. No veía nada yo de un ojo, veía todo bastante nublado, o sea, sí veía, pero bastante nublado. Leía desde el monitor, trabajaba con el monitor, me divertía jugando frente a un monitor, y a la noche no podía dormir y usaba el celular. Hasta que un oftalmólogo me explicó en esa época el problema, y lo que hice por probar una solución rápida fue quitar la luz azul del monitor. Sí, ya sé, se veía horrible, pero casi que me lloraban los ojos de solo ver la pantalla. Y esto también lo hice en el celular. Poco a poco empecé a mejorar la vista y hoy día ya no tengo más ese problema, por suerte. Tengo perfiles de colores en las pantallas que uso, bajo los tonos azules a la mitad para casi todo lo que hago, y si necesito editar un video para esta plataforma, hago de una vez la corrección mínima de colores que hago junto con el chroma key, y después nuevamente pongo el perfil con el color que bajo el azul, o me pongo unos anteojos con el filtro, dependiendo de lo que más como me quede. Esta experiencia es mucho antes de que los filtros que hoy en día tienen nuestros celulares, que podemos poner y configurar el horario, de poner de tal hora a tal hora que te aparezca el filtro ese amarillo, ¿no? Que te baja la intensidad un poco de la luz azul. También vienen los sistemas operativos con este tipo de soluciones. Bueno, es mucho antes de todo eso. Y esto para los profesionales no sé cómo sea, porque entiendo que los filtros azules, tanto lentes como pantallas, distorsionan un poco los colores. No sé hasta qué punto como para terminar evitando esta salud en tu vista, pero esta es mi experiencia en este apartado. Por último y terminando, te estarás preguntando por qué no hablé del HDR, y es porque creo que de momento no vale la pena, y no sé si en algún momento va a valer la pena. El motivo es que primero existen varias certificaciones, genera confusión. Algunos se ven bien, como el recomendado de HDR10, pero aumenta bastante el precio, y por otro lado necesitamos que el contenido sea compatible con HDR, que sigue siendo bastante escaso,
y para eSport y gamers aumenta el tiempo de respuesta. Esto hace que necesitemos un monitor FreeSync Premium Pro o G-Sync Ultimate y encarece aún más el monitor. Por estos motivos creo que es mejor ahorrar esa diferencia y comprar un monitor que tenga más resolución o otra cosa que te interese a gastarlo en el HDR. Hasta acá el video, que sé que es extenso, pero no hay manera de explicar todo esto de manera simplificada y que se entienda medianamente bien. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.